Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar continuando la serie que habíamos comenzado hace un tiempo titulada Definiciones. Hoy vamos a estar en 1 de Pedro, capítulo 1. Amén. 1 de Pedro 1, versos 10 al 21. Y luego vamos a leer un verso en Hebreos 9, 22. Amén. Bendito sea el Señor. 1 de Pedro 1, 10 al 21 y Hebreos 9, 22. Para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar hablando de sangre, hermano, sangre hoy. Amén. Si hay sangre, pues hay muerte también. Pero todo va a estar bien para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Pues les invito a estar de aquí un momentito, hermano. Segundito. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1, 10 al 21, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos y obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y Hebreos 9:22, hermano, dice de esta forma: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Padre Santo, Señor, ahora bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, mi Señor, a atesorarla, a vivirla, Señor, de lleno en nuestra vida, a ponerla por obra, Padre Santo, también, y que de esa forma seas tú glorificado, Padre. Ayúdanos, Señor, a exponer lo que dice tu palabra por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Sangre, hermano, es el título de lo que vamos a estar, el tema de lo que vamos a estar exponiendo hoy. Amén. En la palabra del Señor, la palabra sangre, ¿verdad? Recuerde que en esta serie siempre pretendemos decir, oye, ¿cuál es la palabra original, ¿verdad? Que traduce como sangre. Aquí es literal, ¿verdad? En otras palabras, pues, a veces hay varias formas de traducir ciertas palabras del griego al español. Pero aquí es directo, la palabra en griego es aima. Aima, aima es sangre. En hebreo, dam, literalmente también. Amén. Y a través de la palabra del Señor se nos presenta como lo que da vida, el símbolo, representa la vida. Amén. Ya si fuéramos a términos más científicos, pues algunos de ustedes sabrán, pues es fluido, es un organismo vivo como tal, y obviamente se utiliza en el cuerpo para transportar pues, un montón de cosas, nutrientes, oxígeno y un montón de otras cosas también, para tratar con el funcionamiento del cuerpo, tratar, ¿verdad?, cuando el cuerpo es infectado por algo. Así podemos ir al término técnico, pero en realidad nos vamos a concentrar en
el término literal bíblico, que es lo que queremos explicar hoy. Amén. Desde el Antiguo Testamento, por allá en Génesis 9:5, si usted va a Génesis 9:5, ya los autores del Antiguo Testamento reconocían que la sangre era la sustancia que sostenía la vida. Amén. Y recuerde, según usted va adelantando de Génesis hasta donde estuvimos leyendo, primera de Pedro y después hasta el Apocalipsis, el entendimiento de las cosas o la revelación de las cosas que hace el Señor es más completa. O sea, usted no puede pretender que en el Génesis describan todas las cosas que más tarde fueron yendo reveladas poco a poco a través del tiempo, a través de los profetas, a cada uno de nosotros. ¿No es? Inclusive, para muchos profetas no se les reveló Cristo directamente como nosotros lo conocemos y fue revelado en el Nuevo Testamento, pero a ellos se les fue revelando ya como una semblanza, como una sombra de lo que había de venir. De esa forma es que podemos considerar, por ejemplo, lo que nos dice en Génesis capítulo 9, verso 5, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué es la vida lo que está hablando aquí? Está hablando de la sangre. En el verso 4 menciona la sangre. La sangre, la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que, lo que nos implica aquí, usted sabe que la palabra dice, varón y hembra los creó, a imagen suya los creó, fuimos creados a imagen. Aquí Dios le está añadiendo otro elemento más. Esa semejanza que nosotros tenemos a Jehová, a Dios como tal, incluye la sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque implica que la sangre es aquello que le da vida. Sin sangre no se puede vivir. Amén. Cuando alguien se desangra, se muere. Y podemos explicar de forma científica cómo es que la persona se muere cuando se le va la sangre. Pero sabemos, para hablar de manera sencilla, que alguien sin sangre no puede vivir. Han estado inventando que si sangre artificial, y que si un fluido, lleva un montón de esos son bien viejos, que si un fluido que pueda sustituir las funciones de la sangre, pues, y no se ha podido. ¿Okay? La realidad es que no hay forma de sustituir la sangre como tal, tanto en la vida real como en el estado espiritual y lo que implica según la Biblia. Amén. Ahora bien, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, por ejemplo. Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento decían le quitaron la vida a alguien, también usaban la expresión derramaron su sangre. Cuando Caín mató a Abel, Jehová le dijo a Caín, la tierra clama, ¿ok?, por la sangre que fue derramada sobre ella, la sangre de Abel, la sangre del inocente. Amén. Y a través de la palabra usted ve que el Señor considera una deuda cuando se derrama la sangre de cualquier animal o de una persona en específico. Obviamente él hace hincapié sobre las personas, sobre los seres humanos que fueron creados a su imagen. Por eso es que él se toma bien en serio la vida humana. Por eso es que en la palabra, a través de ella, usted ve que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, porque el que da la vida es el que nos creó y es su derecho. Según la Biblia le llamaríamos es su anatema. Anatema es aquello que solamente le pertenece tocarlo, bregarlo, disponer de él o permanecer con él al Señor, es exclusivo de él. En cierta forma nosotros somos anatema del Señor porque somos de su propiedad. Amén. Ese es el concepto. Muchas veces entendíamos antes, ¿verdad? La forma sencilla que se explicaba, muchas veces entendía que el anatema era malo. No, el anatema es malo cuando tú haces con él lo que no tienes que hacer porque se le toca al Señor. Cuando vino aquel, Acán, allá se acuerda, cuando fueron a repartir el botín, que dijeron, no tomen nada de lo que está en Jericó, porque eso es anatema. No es que está maldito, es que eso Jehová lo había reservado para lo que él quisiera hacer. Pero Acán tomó del anatema, así lo dice directamente la palabra. El pecado de Acán no era que tenía anatema, fue que él hizo
lo que Jehová le dijo que no hiciera. Esa es la definición de pecado. El Señor nos dice una cosa, nosotros hacemos otra. Así que cuando algo es exclusivo para el Señor, es así. Cuando alguien mata a otro, está tomando el anatema que solamente le pertenece al Señor, porque el Señor únicamente es el derecho de quitarle la vida a una persona. Y eso lo vemos en la palabra a través de todo. En Génesis 37, si usted mira, rapidito, Génesis 37, 21, dice, cuando Rubén, este es el dilema de cuando los hermanos de José no habían decidido si lo iban a vender o a matar, ¿te acuerdas? Dice, Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, pero porque estaban diciendo, pues mira, vamos a matarlo y decimos que fue un animal que lo mató. Y eso dijo Rubén, no lo matemos. Esto es a José. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, ¿ves? Matar es derramar sangre, obviamente. Echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis sus manos en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Era lo que quería Rubén. Porque el matar a una persona no le toca, esa decisión no le toca a ninguno de nosotros como tal. ¿Ok? Así que ya en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Juan 1.13, allá en Juan 1.13, la palabra que traduce sangre es aima. Si vamos a Juan 1.13 nos dice de esta forma. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí sangre representa la vida humana, o sea, la vida física, la vida de la carne carnal, como tal. Y la palabra que usa es aima también. ¿Ok? Allá el Señor le diría, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida en sí mismo. Ahí está hablando tan literal que muchos se ofendieron, porque ya casi el que no entendía a profundidad lo que él estaba hablando mediante el Espíritu de Dios, entendía que casi estaba diciendo tienen que ser caníbales ustedes, porque las personas naturales no perciben las cosas espirituales, ¿verdad? Pero aquellos que sí entendían lo que estaba hablando, él estaba hablando de un nivel de comunión con él muy diferente a la que tienen la mayoría de las personas. Entonces, que muchas personas pues, dicen, yo tengo 600 amigos, pero es embuste, porque ninguno de esos prácticamente son sus amigos. Quizá haya uno, ¿para qué ninguno? Yo, más probable es que no sea ninguno. ¿Qué son? Personas que conocen los panitas. Había un cantante famoso aquí en Puerto Rico que siempre estaba, las canciones siempre dice, yo estaba en este vacilón, estaba en aquel vacilón, él siempre estaba en un vacilón. Y supuestamente un día por allá en un sitio en Panamá entró a una iglesia y había un muñeco que le decían el Nazareno de Portobelo, y el Nazareno le dijo que iba a cuidar a sus amigos. ¿Usted recuerda esta canción? Tiene que haberla cantado. Sepa usted que el Nazareno que le dijo eso a él no es el Nazareno que murió por mí, es un muñeco tiznado de negro de vela que está allá en Panamá. Eso no es lo mismo. El Nazareno aquel, de tantas cosas que le pudo haber dicho, le dijo que iba a cuidar a sus amigos. Yo digo, esos amigos que tenía ese cantante, ¿dónde estaban cuando te estaban muriendo? No había nadie. Nadie quería saber de él. Le pasa como al pródigo, que los amigos en realidad son bien poquitos. Por eso el Señor, cuando le habló a las personas, no quiso dejarlos en el que, pues yo soy panita fuerte del Señor. Yo soy como que me llevo bien con Él, yo simpatizo con Él, y dándole vuelta alrededor de lo que es esencial, hay que conocer al Señor a profundidad. La palabra que usa la Biblia es kineskos, a nivel de una intimidad indisoluble con el Señor. Así que el Señor quiere que le conozcamos, ¿verdad? Que no haya ninguna duda de que usted ha conocido al Señor, al Hijo de Dios que murió por usted y resucitó por usted. Es así que el Señor quiere que le conozcamos. Por eso en aquel momento en Juan que le dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Y estaba hablando específicamente acerca de lo que la sangre produce. La vida de la carne está en la sangre. Pues ahí lo tomó y lo llevó lo literal al extremo. Dice, si usted no bebe mi sangre, usted no tiene vida en usted mismo. Así que desde los tiempos antiguos se conocía que la vida necesita sangre para estar vivo. Amén. Ahora bien,
Si seguimos más adelante y vamos al libro de Levítico, en Levítico es que se especifica, según el Señor, los rituales y los sacrificios. ¿Okay? Bien importante, porque todos los sacrificios que se hacían, el único propósito que llevaban era pagar la culpa del pecado. ¿Ok? Cuando se sacrificaba entonces un animal, lo vamos a ver ya mismo Levítico, el sacerdote lo que hacía era que recolectaba la sangre del animal, o sea, lo degollaban y lo ponían boca abajo, esa sangre la recogían en un recipiente y entonces hacía algunas cosas con esa sangre según especificaba la palabra. En algunas veces la rociaba, la salpicaba o la untaba de acuerdo a las instrucciones que da el mismo libro de Levítico según el tipo de sacrificio. Por ejemplo, cuando la ofrenda era por el pecado, es lo que nos vamos a concentrar, el sacerdote tenía que salpicar algo de la sangre 7 veces ante el santuario de Jehová. Amén. O sea, ante donde estaba radicado el altar. Vamos a transportarnos allá al tabernáculo, en el desierto. Pues él tomaba la sangre y la salpicaba 7 veces. Después ponía un poquito de esa sangre en los cuernos del altar. El altar era como si fuera un recipiente cuadrado donde estaba el fuego debajo. Y en cada esquina tenía como si fuera un cuerno. Ahí untaba la sangre del sacrificio también. Y después tomaba parte de lo que restaba y lo tiraba en la base del altar. ¿Okay? Lo tiraba en el piso. ¿Okay? Así que dependiendo del ritual, el tipo de sacrificio, la sangre podía ser rociada en el altar, alrededor del altar, untada en los cuernos, derramada en la base, o untada o rociada sobre los individuos que ofrecían el sacrificio. Si usted va a Éxodo 29, usted va a ver un poco de esto. Dirían algunos de los que son antisépticos, qué creepy. Excepto que no tiene nada de creepy cuando consideramos que los más creepy del mundo éramos nosotros, perdidos en pecados y delitos, en Éxodo 29:10. Amén. Dice Éxodo 29:10: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Va viendo las instrucciones. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, ¿ok? Y la grosura sobre el hígado, los riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. La grosura es la grasa, ¿no? Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre sus cabezas, y quemarás todo el cordero sobre el altar. Es holocausto de los gratos para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Luego tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y mire ahora, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Habiendo que incluía el ser rociado con la sangre. Todo esto era un anticipo de lo que el Señor iba a revelar a través de el Cordero de Dios, que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero todo esto que está establecido aquí era simplemente para que el inocente, en este caso el becerro o el carnero o el cordero, muriera, derramara su sangre, ¿ok? ¿Para qué? Para que los pecados de otros fueran perdonados. Amén. Por eso dice en Hebreos 9:22 que leímos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los pecados no son remitidos, los pecados no son lavados, no son perdonados. Amén.
Así que si vamos a través y seguimos a través de la Escritura, vemos que son tres efectos que se le atribuyen a la sangre, hermanos, según la Biblia. Es la consagración, por eso es que decía los rociaré sobre Aarón y sus hijos, los sacerdotes, para consagrarlo a Jehová. Es limpieza también, contrario a lo que nuestra mente pensara, ¿verdad? Usted de momento se le mancha la ropa con sangre y que busca algo sin nada, o busca Oxiclean si es más moderno. No tiene que limpiarlo, eso después no sale, ¿verdad que no sale? Dime cómo lavarían la ropa de todos ellos. Posiblemente la lavaban y yo estoy seguro se quedaba manchada, pero la seguían usando así, ¿ok? La seguían usando así, porque en aquellos tiempos pues, las cosas eran más limitadas y yo pienso que se quedaba manchada para que se viera que en algún momento fueron rociados por la sangre también. Los asuntos de nosotros, la perspectiva que tenemos nosotros hoy, casi sanitizada, antiséptica, que nosotros tenemos hoy, es muy diferente a la visión que el Señor tenía en el Antiguo Testamento y en las culturas anteriores. ¿Okay? Acá ellos, parte del culto en ese momento, allá era ser rociado con la sangre de un carnero. Nunca yo hubiera considerado que eso sería parte del culto en una iglesia con domingo que viniera, que me parece ahí que nada más ponemos un brochón de esos, esas brochas que usan para echar cerobón antes de empañetar, la mojamos en la sangre y ¡fua! ¿Ve? Usted dice, eso nunca hubiera pensado yo fuera parte del culto, pero en aquel entonces sí lo era, porque era la sombra de lo que había de venir. Así que la sangre se usaba para consagrar, para limpiar, y mucho más importante, para expiar. Vamos a explicar la palabra expiar. ¿Okay? Había un ritual, una celebración específica que hacía el pueblo de Israel, que había sido comandado por el Señor, que se llamaba el día de la expiación. ¿Okay? En hebreo le llaman el Yom Kippur. Probablemente usted habrá escuchado este nombre, una celebración, le llaman una celebración, se le llama una fiesta literalmente, pero en realidad el ambiente no necesariamente es de fiesta, de regocijo, visto como tal. Es un momento de introspección, porque lo que representa es el momento en que el sacerdote, cuando había templo, cuando había tabernáculo, entraba al lugar santísimo, ¿okay? Con la sangre del animal inocente, ¿okay? Y la rociaba sobre la tapa del arca del pacto, sobre lo que se llamaba el propiciatorio. Esa tapa se llamaba propiciatorio porque era parte del proceso donde el Señor propiciaba el perdón de los pecados del sacerdote y del resto del pueblo. ¿Quién pagaba por esos pecados? El animal que había muerto. Entonces entraba el sacerdote al lugar santísimo una sola vez al año, en ese momento del año, para oficiar delante del Señor y hacer una ofrenda grata de la sangre del inocente sobre el propiciatorio como tal. Así que por eso es que cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento que Jesús fue propiciación para nuestros pecados, está hablando de ese término que los israelitas y los hebreos entenderían perfectamente. Para nosotros ya lo entendemos porque ya hemos conocido la palabra, pero para cualquiera que es nuevo, usted usa esa palabra por ahí. A veces te usa, sí, tal cosa propició para esto y lo otro, pero no en el contexto de cuando el Señor propició para usted, amén, por medio de la sangre del inocente, que sus pecados fueran perdonados, porque para perdonar pecados alguien tiene que derramar la sangre. O la derrama usted, o la derrama un inocente. Amén. Por eso es que es importante. Estamos explicando esto para ir entonces a la porción principal. ¿Ok? Así que la sangre se usaba, la sangre del inocente, para representar purificación, consagración, limpieza y expiación. O sea, la limpieza total del pecado. Usted cuando usted limpia en su casa, a usted le gusta que quede limpio, ¿verdad? Yo sé que hay muchas amas de casa que a veces le gusta ser bien exagerada, ¿verdad? Dice, yo no limpio, si no hay compro. ¿Te acuerdas de aquel producto que venía antes? Que ya lo viene, Hack con amonia. Que decía, no mezcla el Hack con amonia con el cloro. Pues unos gases de esos que son nocivos. Y a lo mejor se va usted junto con la limpieza. ¿Verdad? Pero puede hacer la mezcla todavía, amonia con cloro.
Hacerlo ahí y cierra la puerta del baño, le echa el inodoro y cuenta hasta 10 a ver qué pasa. No lo haga. ¿Ok? Porque quieren ser tan exagerados para la limpieza para remover toda contaminación. Amén. Lo que nos está ilustrando la palabra cuando vamos a través de ella es que la forma de quitar toda la contaminación que realmente cuenta, que es el pecado que nos contamina y nos ensucia, solamente puede ser limpiada con sangre. Con la sangre suya por ser culpable, o con la sangre del inocente que no tiene nada que ver con el pecado suyo. El Señor lo definió así, de esa forma. ¿El animal tenía que ver algo con el pecado del sacerdote? Nada que ver. Amén. Por lo tanto, tenía que ser, ¿verdad?, de esa forma, que fuera completamente inocente, para que la gente entendiera que el pecado tenía un costo, tenía una consecuencia. Por eso dice la palabra, la paga. O sea, la consecuencia del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, para ser perdonado, hay que derramar sangre, y derramar sangre implica la muerte del animal o la muerte del que derramó su sangre. ¿Ok? También implica que el pecado, si no se redime, nos lleva a la muerte y a la condenación. Así que la sangre es lo que el Señor usa, la sangre, que es lo que da vida, es lo que el Señor usa para limpiar el pecado que lleva a la muerte. Viendo la vida de un animal, la sangre es usada para limpiar lo que produce la muerte en otro. Y el Señor lo dispuso así a través de toda la Escritura. Y todo eso continuó a lo largo de los cientos de años a través del ritual que era efectuado en el tabernáculo y después fue efectuado en el templo como tal. Así que usted vio allá en Levítico, seguimos leyendo Levítico 14, podemos leer Levítico 16, también en Levítico 14, 5 al 7, vemos otra porción donde se nos habla específicamente, y a través de Levítico todos estos mandatos del Señor son evidentes, ¿ok? Muchas veces se dice, oye, casi no se lee de Levítico, porque son estas instrucciones. Pues mire, hoy estamos leyendo de Levítico, gracias al Señor, ¿ok? Dice, mire por ejemplo, cuando había alguien que estaba contaminado con lepra. Recuerda que la lepra era bien común en los tiempos del Señor. En una ocasión el Señor sanó a 10 leprosos, usted recuerda, ¿verdad? Que fue que solamente uno volvió agradecido, los otros 10 lo dieron por sentado. Y él les dijo, id y presentaos al sacerdote. Vamos a ver por qué. Levítico 14 dice, obviamente dice, y esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. El verso 2 del capítulo 14 de Levítico dice, será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, más 2 pajaritos, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, la avecilla viva embarrada de la sangre de la otra, con cuya sangre habían rociado al que había sido sanado. Eso es para confirmar que quien sanó la enfermedad, quien sanó la muerte en el que estaba enfermo fue Jehová. Y eso tiene un costo, el costo del inocente, le costó la vida a la avecilla. Por eso el Señor les dijo, id y presentaos ante el sacerdote. Solamente que uno, antes de ir al sacerdote, vino a el verdadero sacerdote a agradecerle la sanidad que le había sido conferida, ¿verdad? Así que todos estos rituales eran para purificación y para demostrar que el pecado tenía un costo. Pecado que costaba la vida a la persona. Allá el asunto de rociar con la sangre del animal inocente a los culpables lo vemos en Éxodo 24, cuando Moisés le entregó la ley al pueblo, también lo roció a todos ellos, ¿ok?
como para confirmar que estaban redimidos y consagrados. Sí obedecían la palabra de Dios. Amén. Eran consagrados y, como digo yo, comisionados para obedecer la palabra del Señor. ¿Ok? Así que el uso de la sangre era para confirmar varias cosas. Había pecado. El pecado había que pagarlo. El inocente estaba pagando por el pecado. Y a través de todo el Antiguo Testamento, ese era el fundamento de todo y la razón de ser de todo el sistema de los sacerdotes, de los levitas, del templo, de los sacrificios, del altar, de los panes de la proposición, del lugar santo, del lugar santísimo. Todo ello era para llevar a todo el mundo a entender algo esencial. Somos pecadores. Y si el inocente no pone su vida por nosotros, derrama su vida por nosotros, nosotros no podemos ser perdonados. Eso es lo que estaba en la mente de Pedro. Cuando en aquel día de Pentecostés, ¿okay?, el Señor le dijo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Okay? El israelita pensaba en que el animal me va a librar de la culpa de mi pecado. Pero Pedro le estaba diciendo, ahora está confirmado que el único que salva, el único que limpia el pecado es el Señor Jesús. Amén. Así que vemos que en el Antiguo Testamento, por eso es que se llama Antiguo Testamento, pero un mejor nombre para las dos partes que se separa la Biblia es pacto. Porque un testamento, ¿verdad?, es como si fuera algo que fue redactado, algo que fue escrito. Pero el pacto es mejor palabra. El antiguo pacto estaba basado en la sangre de los animales. El Señor perdonaba el pecado con la sangre de los animales. Este era el viejo pacto, que lo vemos claramente. Por ejemplo, Mateo 26, vaya allí. Mateo 26, 28. Había un viejo pacto. Pero el Señor Jesús, en el verso 28, el capítulo 26 de Mateo, dice, porque esto es mi sangre, esto es cuando Él instituyó la cena, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea, había un pacto viejo basado en sangre de animales. El nuevo pacto es basado en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Hebreos 9. Si usted va allí, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, 14, dice de esta forma. Vaya el 13, dice, ¿cuánto? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la oveja rociadas sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y él sigue explicando, dice, porque lo que pasa es que donde hay un testamento, un pacto, un testamento, es necesario que el testador se muera. Eso es así hoy, ¿verdad? Hay un testamento que dice, estas 3 cuerdas son para usted. ¿Cuándo? Cuando el testador se muera. Pues el nuevo pacto fue efectivo cuando el testador se murió. Cuando el testador dio su vida por aquellos que beneficiaba el testamento. Cuando el Cristo Jesús dio su vida, ahí fue que fue efectivo, murió, ahí fue que fue efectivo el nuevo pacto. Lo maravilloso es que el testador volvió a la vida para certificar que su sacrificio es mejor que el de los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, ninguno de los cuales volvió a la vida. El único fue el Señor Jesús. O sea, cuando vemos todo eso y pensamos en todo ese trasfondo que nos habla el Antiguo Testamento acerca de la sangre, entonces uno empieza a comprender mejor
cómo es que el plan de Dios tuvo que estar centrado a través de alguien, ¿verdad?, sin mancha y sin contaminación, con el poder de poder transferir perdón y vida a todos. No podía ser otro que no fuera Dios mismo, hermano. Él mismo hecho hombre en la imagen de su Hijo, a semejanza de carne, o sea, como nos veíamos cualquiera de nosotros, lo único que era siendo Dios por completo también, pero siendo humano también, porque derramó la sangre como cualquiera de nosotros lo hubiera derramado. Lo que pasa es que nuestra sangre no hubiera hecho ninguna diferencia, nuestra sangre hubiera pagado por el pecado de nosotros y nada más, a duras penas. Pero su sangre, como dice aquí, es un mejor pacto, un nuevo pacto, es para el perdón de todos los que se acogen a él. Amén. Así que el pacto antiguo necesitaba sangre y el pacto nuevo necesita sangre. Pero el pacto nuevo, la sangre ya se derramó de una sola vez por todas. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, bendito sea él. Amén. Ahora, esta semana, según el calendario, se celebra la Pascua. La Pascua también es una celebración judía, una celebración bíblica. Y la Pascua, el Pesaj, representaba el momento, históricamente, cuando el Señor, cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto, ¿ok?, cuando incidió sobre los egipcios por desobediencia la plaga número 10, que era la muerte de todo primogénito. En las casas donde no estuviera la sangre expiatoria del inocente, el primogénito de esa casa iba a ser matado por el ángel de la muerte que iba a estar pasando por todos los hogares. Cuando el ángel veía que había sangre del cordero inocente, del cordero de Pascua, sobre la entrada de la puerta, sobre el dintel, o sea, sobre la viga que estaba arriba de la puerta, el ángel pasaba más allá, de ahí que viene el nombre, Pesaj, pasaba. Podríamos decir, en puertorriqueño se hacía de la vista larga, seguía de largo, no paraba, porque la culpa en esa casa había sido pagada por el inocente. Entonces, ¿qué tenía que ver eso con dándole ahora y trayéndolo a nuestro tiempo? No es casualidad que el Señor diera su vida el día que se celebraba la Pascua, esa semana, allá en Jerusalén, porque es que todo tiene que ver con Jesús. Amén. Esa Pascua se celebraba en el primer mes, ¿verdad?, del calendario judío, que es el mes de Abib, el tiempo donde estamos ahora mismo. Nuestro calendario no es el mismo que el de ellos, ¿okay? Tampoco quiere decir que lo vamos a cambiar, porque ahora vamos a hacernos mesiánicos y ahorita ahora vamos a cambiar el calendario. De ahora en adelante no le vamos a llamar a los meses como son. La vamos a Abib, Nisan y otros más. Sí, la Nisan es otra cosa, hermano. Hay Nisan allá afuera. Pero entonces el Señor no nos ha llamado a esas cosas. Hay personas que se infatúan con esto y dicen, ahora yo tengo que ponerme, ¿verdad? Esto por encima y tengo que ahora dejarme la barba hasta acá, y entonces no puede ser Juan, tiene que ser Johanna, no puede ser Mateo, tiene que ser Matillar, no puede ser Jesús, tiene que ser Yeshua. Esas son cosas que no tienen nada que ver, hermano, eso no es el fundamento. Lo que tenemos que estar claro es que nosotros estamos aquí por la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesús. Amén, esa es la parte importante. Y vamos a honrar al Señor de la Pascua. No vamos a hacer el ritual de la Pascua, porque en realidad no tiene ningún sentido. El Señor es nuestra Pascua. Lo dice la palabra del Señor. Así que había que quedarse dentro. Mira cómo era. ¿Ok? Dios perdonó al primogénito de Israel, siempre y cuando, no por ser israelita te iban a perdonar. Esta parte importante, lo que usted me dice. No es por ser israelita, la que en el tiempo de Jesús decían, nosotros somos hijos de Abraham. Como que dice, a nosotros no hay nadie que nos meta mano. Nosotros ya tenemos el cielo gano, mira, vamos, directo para allá porque somos los hijos de Abraham. En el Éxodo se demuestra todo lo contrario, no por ser israelita, ni por ser egipcio. Lo que hacía la diferencia era la obediencia. Dice, se le ordenó a los israelitas que se quedaran en sus casas después de sacrificar un cordero y poner la sangre sobre el dintel. Pero la gente tenía que quedarse dentro de la casa.
Aparte como que se olvida. Dentro de la casa, ¿qué puede representar eso? Tan sencillo como que allí donde el Señor dijo que iba a estar el lugar seguro con la sangre del cordero afuera, ahí es que hay que estar, no es afuera. No podían estar pajareando en la parte de afuera, tenían que estar en obediencia al Señor. El Señor mandó y de esa forma. Así que los israelitas siguieron las instrucciones que fueron dadas de parte de Moisés, que venían de parte de Dios. Y esa medianoche el ángel de Jehová pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al de Faraón. No se salvó nadie esa noche, ningún primogénito. Por el impacto de ese juicio de Dios fue que el Faraón decidió dejarlos ir. Las otras 9 plagas, para que él endurecía su corazón. ¿Ok? Pero mira otra cosa, la cena de Pascua era también un cordero. Y la cena de Pascua el Señor mandó, parte importante, que en la cena la iban a comer de pie, con la ropa puesta, como con el que se va de viaje, listo para irse. ¿Okay? Iban a tomar el cordero y también se repartían unas hierbas amargas que representaban un montón de cosas. Vamos a simplificar hoy y decir, significaba que la bendición que ellos iban a tener de ser librados de la esclavitud, y podemos poner un paralelo, de ser librados del pecado, de la muerte, de la esclavitud, esa deuda, ¿ok? Alguien la pagó. El cordero en cada casa la pagó para que ellos pudieran salir de ahí, para que ellos no tuvieran que pagar muerte con muerte. Por la muerte de otro se salvó el primogénito de cada casa, y el Señor usó ese impacto para romper el corazón del Faraón. Así fue que salieron ese día. Así que por eso la Pascua se celebra con los panes sin levadura. Es que la levadura sea mala en sí, es que como se iba a comer rápido, el pan no daba tiempo que subiera. La levadura necesita tiempo para que empiece a soltar el gas y el pan se esponje. No dio tiempo de eso. El cordero se mató, se sacrificó, se puso la sangre allí, se cocinó, nos vestimos, vámonos, nos vamos hoy nos vamos todos. Se hizo la cena, todo el mundo de pie. Dice, esta es la Pascua de Jehová. O sea, es el día que Jehová pasó más allá y nos sacó con brazo fuerte de la tierra de Egipto. Así que el que está, como dice, cubierto, por así decir, con la sangre del cordero, o sea, lo que estaba en la mente del israelita, fue librado de la muerte y de la esclavitud. Y eso es lo que representaba la Pascua. Cada vez que ellos celebraban la Pascua, como la semana donde el Señor fue sacrificado, esa semana se estaba celebrando ahí en ese mismo día, se iba a celebrar la Pascua de Jehová. Los israelitas, sin saberlo, claro, incluyendo los que andaban con Cristo, no sabían que esa era la Pascua de verdad. Las Pascuas anteriores eran representativas de la Pascua, porque ese día el Cordero, que decía Juan, que es ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan usaba esa misma imagen, porque el Cordero era la sangre del Cordero, el corderito, el animalito puro y sin mancha, era el que quitaba la culpa del pecado. Y Juan, a todos aquellos que querían agradar al Señor, que se bautizaban para arrepentimiento, cuando vio a Cristo venir, dijo, mira, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el momento ellos lo recibirían esa palabra, la memorizarían, por así, la recordarían, pero no entendían en ese momento qué era lo que quería decir. Estoy seguro que el día que Cristo dio su vida tampoco lo entendían, pero más tarde empezaron a poder entender todas estas cosas. Que la sangre del Cordero, en este caso el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es la que nos limpia de todo pecado, eternamente y para siempre.
Pero ellos no podían entender eso simplemente porque alguien se lo había dicho. Y ellos continuaron, ¿verdad?, tratando de entender qué cosas se estaban revelando, ¿verdad?, a todos ellos allá. Así que esa es la verdadera Pascua. Cuando estamos honrando al Señor con la cena, como lo hicimos el domingo pasado, y lo vamos a hacer el próximo domingo también, toda la cena está instituida alrededor de la cena de Pascua. Lo único que en esa cena de Pascua no hay hierbas amargas, ¿ok? Pero sí está presente el cuerpo del Cordero y la sangre del Cordero, representado por el pan y el jugo de uva. Así que algunas personas dicen lo que sustituye, que a algunas personas siempre les gustan tener de uno a uno las cosas, pero es innecesario. Lo que sustituye la Pascua judía es la institución de la cena del Señor. Algunos lo quieren ver así, la realidad es que tiene que ver directamente una cosa con otra, pero en ningún lugar de la palabra dice, ahora esto sustituye aquello. Amén. La realidad, todas las cosas están donde están, pero la representación de nuestra vida hoy es porque Cristo murió y resucitó por nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Por eso es que ese era el énfasis que Juan hacía, Juan siendo Juan, ¿verdad? Él escribe, como diríamos nosotros en Puerto Rico, como para pobre, para que todo el mundo lo pueda entender. Saca eso es decir, ¿verdad? Eso está más claro, eso está ahí. 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Como para pobre, eso está ahí puesto. Qué bueno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, 1 de Juan. Este es el mensaje que hemos oído, 1 Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando dice nos limpia, está en un tiempo gramatical que no existe. El más cercano es el tiempo perfecto, el presente perfecto en español. O sea, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, podría ser más literal, de todo pecado. Nos ha limpiado de una vez por todas, de todo pecado. ¿Por qué? Porque estamos andando en luz. Es debido a que Él nos ha limpiado, es que estamos andando en luz, no es al revés. Las personas dicen, como voy andando en luz hasta que de momento todo brilla y ya la sangre de Cristo me limpia. No, no, no. Todo comienza porque nosotros estábamos irremediablemente perdidos, no valíamos para nada, muertos en pecado. Íbamos a pagar por nuestro pecado con nuestra propia muerte, derramando nuestra propia sangre, pero la sangre del Cordero de Dios nos limpió de todo pecado y ahora andamos en su luz. Amén. Todo tiene que ver si usted ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Por eso dice, bienaventurados aquellos, ¿verdad?, cuyas vestiduras han sido limpiadas con la sangre del Cordero. Amén. Allá en Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Amén. Gocémonos y alegrémonos, dice el verso 7 del capítulo 19, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito sea Él. Amén. Por eso dice el verso 9, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Esa purificación viene a través de la sangre de Cristo. Esas vestiduras que tiene la esposa, que se ha preparado. Amén. Dice que son las acciones justas, pero nuestras acciones son solamente válidas. Nuestra obra para la gloria de Dios es solamente válida después que usted ha venido a Cristo Jesús. Después que usted es salvo. ¿Y cómo usted es salvo? A través de la muerte de Cristo Jesús. Usted cree que el Señor vino y dio su sangre preciosa por la culpa suya. Amén. Así que, ¿sabe que muchas personas en
últimamente son menos y menos los que se componen. Ya muchos desde el viernes están baile, botella y baraja. Usted lo nota por el aumento en tráfico en esta área aquí, uno no puede vivir tranquilo. Sí, exacto. Empiezan a fiestar desde viernes, porque como el viernes se lo dieron libre también, porque cayó de casualidad la abolición de la esclavitud, pues se liberaron de la esclavitud y están, ¿verdad? Están de fiestón. Y el sábado que viene es el día de ir a la playa por excelencia aquí en Puerto Rico. Para que te veas cómo anda la gente. Antes quizás le daba un poquito de vergüenza y decía, por allí. Adelantito, mira lo que el Señor pasó y me da un poquito de pena, pero después sigo fiestando. Ya ni eso, ¿no? Y esto es señal de los tiempos malos en que estamos viviendo. El diablo se ha dedicado a que la gente se le tome todas las cosas livianas. ¿Se ha visto la generación que se está levantando ahora? Que no les importa nada. Va viendo, ¿verdad? Algunos dicen, ¿de dónde viene esa generación? Pues esa generación viene de los que lo generaron, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener conciencia nosotros mismos. Pero la generación que levanta, que no le está importando nada, todos los días son iguales, que no respetan a nadie. En general, estoy hablando específico, pero en general. Esta generación va a seguir en progreso hasta el momento en que Cristo vaya a venir. Por eso que dice, cuando venga el Señor Jesucristo en su gloria con todos sus ángeles, hallará fe en la tierra. Porque todo el mundo se lo da por liviano. Pero bienaventurados los que le creen a la palabra del Señor. Por eso es que cada vez yo digo, cada vez más me convenzo más que el asunto de la liviandad que están viviendo mucha gente por ahí, que dicen que son creyentes y no lo son. Por su vida evidencian que no lo son. Es que hay que conocer al Señor de la Escritura. No reconocer que hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque somos unas ratas inmundas todos nosotros. Sin Cristo Jesús, ¿qué valía usted? Exacto. ¿Usted tenía algo para presentarle al Señor? Y si usted se consideraba uno de los mejorcitos, si tuviera tal cosa, eso no servía para nada. El único que nos hace presentable delante de Él es Él mismo, por la sangre de su Hijo. Aleluya. Pero la sangre de su Hijo no simplemente es, sí, Él murió por mí. Por la liviandad característica de esta generación que tenemos ahora. Hay que venir y humillarse delante del Señor. Hay que reconocer que la culpa de la muerte y la razón de la muerte del Cordero de Dios fuimos cada uno de nosotros. Para que Él tenga misericordia de nosotros. Los creyentes antiguos, se nota por allá, año 1300 de esta época. Y si llamamos más atrás, al año 100, al año 200, al año 300, lo que llamamos los escritos de los padres de la iglesia. No es que la iglesia tuvo padres, es que le llaman así a esa segunda, tercera, cuarta generación después de los apóstoles. ¿Okay? Aquellos que debatieron cosas fundamentales, como vamos a establecer claramente cómo es la salvación que Dios proveyó. Entonces iban a la palabra para batallar contra un montón de embusteros que ya estaban tergiversando las escrituras. Entonces esos varones se dieron a la tarea de confirmar lo que dice la Biblia y no lo que los inventores están diciendo por allá afuera. Pero los ataques del diablo empezaron pero enseguida contra la verdad de la Escritura. Pues esos padres de la iglesia, había un tema común, de varios temas. Uno de ellos era, Señor, ten piedad de nosotros. Más adelante, cuando se dejó de hablar griego y se hablaba latín era como el inglés, por razón obvia, porque los romanos, que eran los dueños del mundo por un tiempo, pues hablaban latín, pero tú hablabas inglés, pues tú eras parte del idioma, de la lengua franca en aquel momento. Kyrios miserere nos, en latín, Señor, ten piedad de nosotros. En griego, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y uno diría, ¿por qué se metían tanto ten piedad de nosotros? Usted posiblemente, a una iglesia tradicional, usted se memorizó muchas partes que decía, Señor, ten piedad de nosotros. Y uno se pone a pensar, ¿por qué yo necesito tanta piedad? Yo digo,
¿cómo usted y yo no vamos a necesitar la piedad de Dios? Y entonces uno dice, pero es que ya yo fui objeto de su piedad. No, no. Usted es objeto de la piedad del Señor en todo momento de continuo. Porque todos nosotros somos condenables. Lo único que nos mantiene acepto delante de la cara del Señor es que nosotros aceptamos el sacrificio de la muerte de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso es que la palabra hace tanto hincapié en vivir humillado, en ser siervos del Señor. Porque nosotros no tenemos nada por el cual sentir ni una pizquita de orgullo ni de valía, porque el único que vale es el que nos salvó. Amén. Cuando usted tiene ese sentir correcto en su corazón, entonces usted puede servir al Señor. Amén. Por eso es que les he dicho de manera de consejo, si usted nota a alguien que dice que es cristiano y se las está echando, Cristo no está ahí. Exacto. No pase trabajo. Y si alguien dice que es cristiano y resulta que no lo es, no ande con esa persona. Dele testimonio, pero no se junte con esa persona. Es el peor, la peor tentación y el peor ejemplo que usted puede ver. Recuerdo una muchachería que se juntaba, estaba junto con nosotros en la misma iglesia. Qué bueno que Dios nos sacó en otra iglesia. Cantaban, la gloria es de Dios y el guille es mío. Decían, misericordioso es el Señor de allá. A veces yo me pongo y digo, ¿por qué el Señor no cogía de allá y hacía? Y le enviaba un dardo de fuego directo y lo sacaba de circulación, porque el Señor es bueno y está dando chance a ver si ese caballero, ese muchacho, que ya es un viejo hoy día también, puede entender la necedad y la brutalidad de las palabras que está diciendo. Por eso que cuando usted se va cada día internalizando y va cada día compenetrando más con Cristo, usted está viendo más exagerado y menos tolerante con las cosas que muchos cristianos, entre comillas, toleran hoy. Porque uno se va dando cuenta lo que dice la palabra. El Señor va a desear encontrar un pueblo salvo cuando venga, y lo va a encontrar, yo, pero va a ser bien rebuscadito. Porque muchos están cayendo presos del engaño del diablo. Yo hablo de Cristo, pero no tienen a Cristo. Por eso dice la palabra, y con esto vamos a resumir. Primera de Pedro 1:8. Usted se imagina a Pedro. Pedro, que cuando conoció al Señor y vio el primer milagro, dijo, Señor, vete para allá, apártate de mí, porque a ti no te conviene estar conmigo. O sea, él vio al Señor claramente. Y él dijo, este infeliz pecador que está aquí, al Señor no le conviene estar conmigo. Le ven al Señor junto conmigo, ¿qué van a decir? Eso es lo que estaba en la mente de él. Apártate de mí, porque yo soy hombre. Eso es lo que el Señor, conocer al Señor inculca en el corazón de las personas. Lo primero que uno siente es que uno es un pecador, uno no sirve, ¿verdad? Primera de Pedro, ese Pedro que después el Señor reconcilió, te recuerda ya en Juan capítulo 20, Pedro, hijo de Jonás, tú me amas. Él diría, se supone que yo te ame, pero pues tú eres como un hermano para mí, no la hace. ¿Está bien? Otra vez le dije, Pedro, tú me amas, agapao, o sea, como yo te amé. Y otra vez dice, ay, me preguntó de nuevo, diría. Y él sabe hasta el trabajo que me da a mí contestar esto. Y él lo sabe todo. Y él me está preguntando. Y le tengo que contestar a delante de todo el mundo que lo quiero como un hermano. Y le preguntó 3 veces. Para que se diera cuenta. ¿Para qué uno dice? ¿Para qué le preguntó 3 veces? Es porque para que se diera cuenta, Pedro. Primero, que él le quería reconciliar. Pero que la vida que debe llevar todo aquel que dice que es creyente, que es cristiano, es una vida que ame al Señor. Como el Señor nos amó a nosotros. Si nosotros somos sinceros, diríamos,
que yo no puedo pretender decir que yo estaba por encima de Pedro, si somos sinceros, ¿verdad? Que es como debemos ser, pero hacia esa meta vamos, amén. O sea, si el Señor espera que sus hijos le amen como Él nos amó a nosotros, ¿qué clase de medida está imponiendo el Señor sobre nuestros corazones? ¿Amén? Entonces, ¿dónde quedará el liviano? ¿Dónde quedará el chistoso? ¿Dónde quedará el orgulloso? ¿Dónde quedará el desinteresado? ¿Dónde quedará el blasfemo? ¿Está viendo? Porque el Señor nos ha llamado a eso mismo, a santidad. Pedro entendió esto, y con esto quiero terminar. 1 Pedro 1:18. Por eso es que en la porción que leímos, quiero hacer énfasis, dice, verso 18, y voy a parafrasear, dice, capítulo 1, 1 Pedro, dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados de la vida vana que ustedes llevaban antes, y esa vida ustedes la aprendieron de sus papás, y ustedes fueron rescatados de esa vida, no fueron rescatados como se compran los esclavos en la plaza del mercado, que se compran con oro y plata, o se hace un trueque. Le doy a este esclavo y una vaca y tú me das a aquel que está más fuerte. O sea, eso no fue lo que se hizo en esa ocasión. Nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, no con oro o plata o un trueque, sino con la sangre preciosa de Cristo. Piensa en Pedro, el Cristo que él había conocido cara a cara, que le había redimido, que le había reconciliado, que le había salvado y que le había comisionado a apacentar a sus hermanos. Recuerden, lo mismo que le comisionó el Señor en Juan capítulo 20. Ese mismo Pedro conocía al Señor íntimamente. Él sabía de lo que estaba hablando. Dice, ese cordero es sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre de ese cordero fue que nosotros fuimos limpiados, para que ya no estuviéramos andando en la tontería y la vida antigua que llevamos, para que ahora vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y una cosa interesante, usted se pone a meditar en esto, dice, mire cómo el Señor hizo la cosa. Cuando el Señor resucitó, estaba vivo, pero tenía las marcas de que había estado muerto. ¿Ven? Por eso fue que fue donde Tomás, y él quiso reconciliar a Tomás también, y le dijo, ¿verdad? Mete la mano aquí en mi dedo y aquí en mi costado, ¿ok? Y no sean incrédulos, sino creyentes. Pues cuando le damos fast forward en Apocalipsis capítulo 5, y ahora es Juan el que está recibiendo esa visión de allí. Dice que que no había nadie digno para abrir un libro de los juicios de Dios sobre el mundo, porque el Señor va a enjuiciar al mundo. Al mundo no es creyente. Importante, él viene a juzgar al mundo. No había nadie que tuviera las credenciales para abrir el libro, dice, ni aún ni para mirar el libro, mucho menos para ejecutar lo que decía allí. Y uno de los ancianos le dijo en la visión a Juan, mira, no llores, porque Juan estaba desesperado por completo. Decía, aquí no se puede proceder para adelante si no hay alguien que pueda tener el honor para abrir el libro. Dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice el verso 5, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. ¿Qué quiere decir con que ha vencido? Cuando vemos el verso 6 dice, y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, mire cómo dice Juan, como inmolado. O sea, el cordero estaba vivo, pero se veía que había estado muerto. Algunos pintores del Renacimiento lo ponían parado sobre un altar con la herida y la sangre saliendo sobre una copa. Y decía abajo,
ese Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, en latín, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero estaba vivo, pero su sangre era para el perdón de todo aquel que cree, que es lo mismo que está ilustrando Juan aquí. O sea, cuando nosotros vayamos a ver a Cristo allá, estoy seguro que va a tener las marcas. Porque las marcas de Cristo evidencian que Él fue el que estuvo vivo, murió y volvió a la vida, que venció la muerte por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. ¿Usted lo va a conocer? Por sus marcas. Las marcas que Él padeció por usted y por mí. Por eso es que hay que conocer al Señor de corazón. Y mi oración es que muchos, no se espera esta semana, pero también a través de toda la semana, a través del momento en que el Señor se revela a su vida, puedan conocer al Señor de la Escritura. Amén. Aquel que murió y resucitó por ellos. Y el último consejo que también quiero leer, que está en la palabra del Señor, 1 Corintios 6:15, ya que somos redimidos por Cristo, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15 dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.